Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, qué gusto poder saludarle. Espero que usted esté teniendo un día de mucha bendición. Le saluda su hermano en Cristo, su amigo Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Reciba un caluroso saludo donde quiera que usted esté recibiendo este mensaje a través de la programación, esta programación poderosa, muy fresca, muy linda de Canal 27 que le ofrece a usted estos mensajes de domingo muy especiales. Que su familia se encuentre muy bien, ha sido nuestro deseo. En estos días hemos estado cada vez más unidos en oración por los tiempos críticos que continuamos teniendo en nuestro bello país Guatemala y en algunos otros muchos países en toda Latinoamérica. Y nos dolemos, nos preocupamos, pero a la vez tenemos mucha esperanza de que el Señor nos ayude, nos siga sosteniendo con su diestra de poder cada día. Los días anteriores, los domingos anteriores, estuvimos revisando algunos mensajes proféticos. Comenzamos estudiando el libro del profeta Ageo con ese mensaje poderoso que él nos decía: construyamos casa al Señor. Y era un mensaje para que en este tiempo de crisis, aunque no lo estemos pasando muy bien, no nos olvidemos, lo tengamos siempre presente, que en nuestro corazón, en nuestra vida, debe haber un lugar especial para Dios. El lugar primero debe ser para Dios. El siguiente día, el siguiente domingo, estudiamos el mensaje de Malaquías, este mensaje igualmente poderoso donde a veces nosotros podemos descuidar la honra para el Señor y Él en ocasiones también se molesta, se disgusta con su pueblo. Pero es muy enriquecedor cuando Dios abre su corazón ante nosotros y nos puede decir: yo estoy disgustado, hijos, pueblo mío, estoy disgustado. Y Él nos presentaba por lo menos 5 razones por las que Él se disgusta con el pueblo del Señor, principalmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. En este día yo quiero presentar un mensaje igualmente basado en uno de los profetas menores, y este será Habacuc, el mensaje de Habacuc, que le he puesto un subtítulo: el justo por la fe vivirá, ya que es una expresión que resalta en todo el mensaje de este grandioso profeta de la antigüedad. Le voy a invitar entonces para que usted tenga la palabra del Señor allí cerca para poder consultarla, el libro del profeta Habacuc. Son apenas 3 capítulos que contiene este libro. Estaremos tomando algunos para hacer un resumen, una síntesis de lo que es este gran mensaje muy pertinente para nuestro tiempo. El mensaje de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Los tiempos actuales, queridos hermanos, son tiempos de verdad críticos. Críticos para la gente de fe. Quizá el año pasado, allí a principios del año, en el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, la crisis en nuestro país, posiblemente todos los que estábamos esperanzados de que fuera un tiempo corto, teníamos mucha fe, teníamos mucha esperanza, la seguimos guardando, por supuesto. Teníamos esa convicción de que Dios nos iba a sacar adelante. Y mirábamos esos cuadros horribles de personas que no tomaban las medidas de seguridad, personas que a pesar de la crisis sanitaria que estábamos viviendo en nuestro país, no guardaban las medidas, se despreocupaban. Y entonces miramos cómo muchas personas estuvieron contagiadas, muchas personas se enfermaron muy drásticamente y muchos de ellos también murieron. Pero en la medida que los días fueron avanzando, también nos hemos ido viendo tocados nosotros por la enfermedad. Muchos hijos de Dios, muchos siervos del Señor han fallecido a causa de la enfermedad del COVID-19. Días atrás hemos estado llorando con mucho pesar, mucho dolor en el corazón, la partida de muchos amigos que ya no están con nosotros y han dejado a sus familias, sus cónyuges, sus hijos con una profunda tristeza en su corazón. Nos ha dolido bastante, pero a la vez Dios nos ha invitado para tener oración, tener intercesión. Hemos tenido madrugadas orando al Señor, hemos tenido vigilias, hemos tenido tiempos de ayuno para clamar al Señor.
Y en medio de este clamor, nosotros podemos a lo mejor ir experimentando esas crisis de fe en nuestra vida, muy similares a las que tenía el profeta Habacuc en su tiempo. Una pregunta que nosotros nos podemos hacer en este tiempo crítico: ¿cómo se puede mantener la fe en Dios cuando suceden cosas sin sentido? ¿Cómo podríamos nosotros, el pueblo del Señor, seguir proclamando la bondad de un Dios justo, seguir proclamando el evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, cuando suceden cosas que no entendemos, cuando suceden cosas que al parecer no tienen sentido para nuestra vida? Cuando muere un ser querido y sabemos que sufrió una terrible agonía, porque no ha sido fácil. Los testimonios, las historias de nuestros amigos que ya partieron a la presencia del Señor, nos quedamos sencillamente con preguntas profundas en el corazón. Yo tengo muchas preguntas que con la ayuda del Señor quiero seguirlas recibiendo de parte del Señor, esas respuestas poderosas que traigan paz para mi vida y que yo entienda por qué las cosas suceden como suceden en la actualidad. La historia de la iglesia cristiana está llena de historias de grandes personajes que en medio de crisis se hicieron preguntas, pero el Señor les otorgó una respuesta que incentivó su fe y les ayudó a guardar la compostura en los momentos muy críticos que estuvieron viviendo. A veces no queremos hacer esas preguntas, queridos hermanos. A veces nosotros queremos seguir con nuestra actitud de fe, de esperanza, aunque en el interior se estén formulando una serie de preguntas. Porque son preguntas, hermanos, en confianza se lo digo, que expresan desconfianza. Son preguntas que expresan la incertidumbre de la vida. Son preguntas reales que a veces pareciera que están ausentes, están carentes de toda fe que unos días atrás todavía manteníamos. Habacuc, queridos hermanos, vivió en una época difícil, una época terrible, una época social de mucha crisis, una época de muerte, una época de corrupción generalizada, una sociedad que convulsionaba ante tanta corrupción que se vivía en todas las esferas de la sociedad. Usted sabe, cuando la corrupción permea una sociedad, afecta a todos los estratos sociales. Y era así la época de Habacuc. Muy similar a nuestra época, donde en medio de crisis, en medio de enfermedad y en un tiempo donde deberíamos ser solidarios, vemos que la corrupción aumenta. Vemos que la injusticia social crece. En lugar de ser un pueblo solidario, vemos cómo se incrementa la injusticia social en nuestras diferentes esferas de la vida. Muy similar al tiempo de Jeremías, que fue contemporáneo de Habacuc, cuando él expresa allí en el capítulo 22, versículo 13 al 18. Jeremías hablaba de la prevalencia de políticas inmorales, la prevalencia de políticas represivas. Vivió en una época de injusticia social, donde los ricos se aprovechaban de los pobres y se hacían más ricos en medio de las crisis, como posiblemente lo estamos viendo en este tiempo. Eran tiempos difíciles donde habían gobernantes tiranos que no tenían conciencia social, como lo fue el rey Joacim, que sencillamente terminó siendo un servil de las fuerzas extranjeras, como nos lo describe Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Ese rayo de luz que había inspirado al pueblo en la época de aquel grandioso rey Josías, aquel muchacho que encontró la ley del Señor y trajo una reforma a todo el pueblo, esa época gloriosa de Josías había quedado ya en el olvido. Era cosa del pasado. Todo estaba olvidado, esa época grandiosa, y ahora se tenía un tiempo muy crítico donde el profeta tenía grandes preguntas que hacerle al que puede responderlas, Dios. Es allí, queridos hermanos, donde Dios levantará a Habacuc. Habacuc, su nombre significa el que abraza.
Y podríamos también traducirlo el que ciñe, el que aprieta, algo que está a punto de caerse. En ese sentido podría ser la fe que está tambaleando en nosotros, la fe que ha entrado en una época de incertidumbre de nosotros los cristianos, cuando nos estamos sintiendo golpeados por una pandemia que ha afectado toda la sociedad. Y ahora el pueblo del Señor, que es el que mantiene la fe y el que debe anunciar esperanza en medio de una sociedad oprimida por la crisis, ahora vemos que ese pueblo también entra en una incertidumbre, y es allí donde el profeta levanta la voz, el profeta que abraza, el profeta cuyo nombre significa yo vengo a apretar, a amarrar aquello que está cayendo en ustedes, sería la fe. Este mensaje del profeta, queridos hermanos, describe cómo se levanta el juicio del Señor. Es un mensaje como la mayoría de los mensajes de los profetas, nos va a anunciar cómo Dios va a intervenir, cómo Dios hará algo en favor de aquellos que proclaman su nombre. Dios levantará juicio sobre una sociedad indiferente, sobre una sociedad que está acostumbrada a la corrupción, está acostumbrada a no mirar hacia el cielo, metafóricamente, mirar a Dios. Una sociedad que se ha olvidado y que solo está empecinada en buscar soluciones prontas a través de sus pocos recursos que pueda tener, como una vacuna, como un fondo económico, como lo que sea, luchando con nuestros propios medios, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos definitivamente. ¿Dios es indiferente al mal? Será una pregunta que se responderá en este mensaje. ¿Le da lo mismo a Dios si su pueblo sufre? Son preguntas muy interesantes que el profeta nos quiere explicar a nosotros, las quiere presentar y quiere que Dios hable para responder esas preguntas, que son posiblemente la pregunta mía y posiblemente la pregunta suya también. ¿Dios es indiferente? Eran preguntas en la cabeza de Habacuc. En el mensaje de Habacuc se responderán esta y otras preguntas que usted irá identificando mientras vamos avanzando en el mensaje. Muchas preguntas que similarmente las tenemos el día de hoy. Aprenderemos en todo este mensaje que el justo por la fe vivirá. Es algo que usted lo debe guardar en su corazón. Las crisis no son solo de esta época ni de esta generación. Otras generaciones han tenido sus propias crisis. Otras generaciones han tenido sus propios momentos tensos donde la vida estuvo al borde de ser terminada. Y muchos murieron abrazados a la fe. Muchos están hoy en la presencia del Señor como grandes mártires, como grandes héroes de la fe, que en medio de crisis se abrazaron a esa fe ciegamente, esa fe dura que les hizo sostenerse hasta el último día de su existencia. Observaremos en este mensaje, queridos hermanos, las preguntas del profeta y las respuestas esperanzadoras de Dios. Veamos en primer lugar este bloque que habla de la primera pregunta del profeta, la realidad objetiva del profeta. El profeta tenía preguntas en su realidad objetiva, lo que él miraba, las estadísticas, los números, los videos, los mensajes. Era lo objetivo, la realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva suya? La realidad mía. Estamos viviendo un tiempo de crisis. Amigos míos han muerto. Amigos míos han partido a la presencia del Señor. Ministros, gente joven ha partido a la presencia del Señor por medio de esta enfermedad terrible que nos ha estado afectando. Ante lo que se sufre en la sociedad, el profeta no tiene respuestas. El profeta sencillamente solamente tiene preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Grandes interrogantes que golpean su fe, la fe del profeta. Tratemos por un momento de ubicarnos en los zapatos de este profeta Habacuc, que tiene preguntas. ¿Qué es lo que está generando esa confusión en el interior, en los cimientos de su fe para este profeta? Como todos nos preguntamos,
¿dónde está Dios en estos momentos difíciles? ¿Dónde está Dios? La pregunta profunda de muchas familias, ¿dónde estaba Dios? Cuando mi hermano, cuando el esposo, cuando el padre agonizaba solo en una sala de un hospital. ¿Dónde está Dios? Y entonces la respuesta que nosotros sencillamente damos y la que nos convence es: esto no es justo. Lo mismo decía el profeta. Cuando miraba la calamidad que sufría la sociedad, cuando miraba que los injustos se reían y se burlaban de su injusticia, él solo tenía preguntas que hacerse: ¿dónde está Dios? Esto no es justo. La Biblia dice, si usted me acompaña, ahí el capítulo 1, versículo 2 en adelante: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esas eran las interrogantes del profeta. No entendía por qué razón Dios no actuaba contra semejante corrupción. Dios no va a tardar en darle la respuesta al profeta, porque, como dijo el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Dios le revelará a usted muchas preguntas que usted tiene en su corazón en este momento, como las tenía el profeta Habacuc. El profeta no entendía por qué razón Dios no actuaba, por qué razón la crisis seguía avanzando y por qué razón muchos templos están cerrados y por qué razón no podemos seguir celebrando el nombre del Señor con la libertad que teníamos antes. El Señor tiene respuestas para cada una de las preguntas. ¿Por qué muere la gente buena? Dios, claro que tiene la respuesta para cada una de esas preguntas. Así que el plan futuro, Dios se lo va a revelar a su profeta, el cual dice, en primer lugar, vea conmigo lo que dice el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Dios hará algo asombroso para corregir la injusticia, queridos hermanos. Dios hará algo asombroso en este tiempo para traer paz en medio de esta crisis sanitaria que nos está asediando, nos tiene de verdad cansados, queridos hermanos. Dios hará algo en medio de todo este tiempo difícil por el que atravesamos. Dios no quedará de brazos cruzados ante el mal que hoy estamos experimentando como familia cristiana. En segundo lugar, la respuesta de Dios. Dios levantará a un pueblo extraño para disciplina. Cuando nosotros vemos que la maldad aumenta, nosotros nos situamos en la posición correcta de decir, Señor, haz algo en medio de estos tiempos difíciles. Donde el mal aumenta, en medio del mal hay más mal todavía. En medio de una crisis sanitaria también tenemos corrupción y violencia y altos índices de otros males en nuestra sociedad. La educación para nuestras nuevas generaciones está por los suelos, el sistema de salud, el sistema de seguridad, muchas cosas que se incrementan en medio de esta crisis. Pero Dios levantará a un pueblo extraño para disciplina, le dice a su profeta. La Biblia dice allí en los siguientes versículos, versículo 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Más adelante dice, formidable es y terrible, de ella misma procede la justicia y su dignidad. Los malos no escaparán, dice el Señor, porque Él traerá justicia. Y es interesante. Tal vez no vamos a entrar mucho en los detalles de este mensaje profético, pero usted puede percibir en este mensaje que Dios levantará fuerzas extranjeras para traer
ayuda a un pueblo que agoniza, a un pueblo que gime, un pueblo que clama. Dios traerá una ayuda extranjera, pero vea, no es una ayuda que en sí sea una ayuda santa, una ayuda que venga del mismo cielo. Es una ayuda que Dios permitirá de un pueblo más malo que el que se tiene en la actualidad. Dios traerá un problema mayor para contrarrestar el problema que tenemos en la actualidad. Vea que las respuestas de Dios pueden seguir generando más preguntas para un profeta. Un profeta que espera que al final todo se calme. Lo que recibe del Señor es: mira, voy a traer una ayuda, pero esa ayuda traerá consigo una serie de crisis mayores todavía. Qué interesante. Es un tiempo para estar bien tomados de la mano del Señor. Es un tiempo para apretarnos bien el cinturón de la fe con la verdad del Señor. Es un tiempo para no andar, disculpe la expresión, flojos en nuestra fe, porque los días que vienen no serán fáciles, queridos hermanos. Estamos pidiendo paz y el Señor nos dará paz, pero lo que vemos en un mensaje como el mensaje de Habacuc es que Dios traerá juicio. En medio de la injusticia, Dios traerá juicio. Y ese juicio será terrible para las naciones, terrible para nuestra ciudad, terrible para nuestros pueblos. La maldad no escapará, los malos no escaparán. Y el Señor le dice también a su profeta, allí en el versículo número 11, que yo se lo quiero leer en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Son como un viento violento que llega, golpea y se va, pero son culpables de un gran pecado. No tienen más Dios que su fuerza. Dios permitirá entonces, queridos hermanos, que este pueblo malo, que esta ayuda extranjera de pueblos malos que no aman al Señor, actuarán sin piedad para contrarrestar las fuerzas del mal que el día de hoy nos pueden estar acechando. Es un mensaje terrible, el mensaje del profeta Habacuc, pero es un mensaje que en medio de todo nos quiere dar respuesta de cuál es el procedimiento que Dios tomará. Si nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucha injusticia, tarde o temprano se levantarán fuerzas violentas que vendrán a contrarrestar esto. Y como lo hemos visto en algunos casos de nuestra historia reciente en el país, personas malas que hoy ya no están en el turno. Fueron quitadas de su turno mientras ellos saqueaban, mientras ellos hacían lo que querían con la sociedad. Hoy están posiblemente en prisión, muertos, y esa nueva fuerza vino a sustituirles, los quitó del escenario y ahora posiblemente ellos son una nueva fuerza de turno que está haciendo la misma impiedad. Y entonces las preguntas se siguen multiplicando, queridos hermanos. Cuando nosotros vemos en una realidad como la que estamos viviendo, que tenemos una enfermedad, pero luego se levantan países diciendo que nos van a dar la solución a nuestros problemas, pero no nos dan nada. Lo único que nos traen es más problemas todavía. Se habla de una vacuna, pero una vacuna que no es segura. Se habla de que usted se puede vacunar, pero aún así debe seguir en las mismas condiciones, usando su mascarilla, privándose de estar con su gente, y pareciera que esa ayuda no es ninguna ayuda. Pero el Señor nos dice a través de este mensaje: yo lo permito, yo lo estoy permitiendo. Yo lo estoy permitiendo como un medio de purificación. Yo lo estoy permitiendo como un medio para fortalecer la fe de aquellos que posiblemente no han estado firmes en su fe. Son como un viento violento, nos dice el Señor. Y serán como esas aves de presa que van detrás de su presa y la devoran. Ante esta respuesta, de seguro que el profeta tenía más preguntas todavía. Pasemos al segundo bloque de preguntas del profeta. La realidad futura que Dios le revela al profeta. Quizá usted y yo estamos convencidos que Dios tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. Preguntas existenciales, preguntas del diario vivir, preguntas que nos surgen el día de hoy en nuestra crisis que estamos atravesando.
Y Dios tiene la respuesta. Nosotros estamos convencidos de ello. Estar claros en lo que Dios está haciendo y hará posiblemente nos cree en nuestro interior, en nuestra mente, más dudas que aumentan la tensión en nuestra vida. Pero también en medio de esas respuestas que a veces nos pueden confundir, podemos ir encontrando la paz del Señor para nuestra vida. Mire lo que dice a continuación el profeta, allí en el capítulo número 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, hace una declaración. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, hablando del pueblo caldeo, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice el profeta. Qué interesante esta forma de hacer una pregunta por parte del profeta. Él en sus preguntas no quiere ser ofensivo para con Dios. Y él se presenta una vez más delante de Dios y le hace esas preguntas. Señor, qué bueno que vas a levantar a los caldeos, al pueblo de Babilonia, para traer juicio en medio de esta sociedad corrupta, con el rey Joacim que no está haciendo lo recto y nos ha desviado de la adoración que es exclusiva para ti. Qué bueno que vas a traer a un pueblo temible, grande, para que quite a todos los malos de esta sociedad. Y en medio de esas preguntas y de esas afirmaciones, el profeta está gestando en su interior una preocupación. ¿Y si los babilonios también me van a matar a mí? ¿Y si esas fuerzas que vienen para ayudar también me van a despojar a mí, me van a hacer daño? ¿Y si esa ayuda que viene para nuestro país, Guatemala, en vez de ser una ayuda, nos va a traer más crisis social? Preguntas que el profeta se hacía muy intencionadas. Es interesante, queridos hermanos, que en medio de las preguntas y de las respuestas que recibimos de Dios, nosotros vayamos teniendo una claridad más fresca, más definida de lo que Dios está haciendo. La respuesta de Dios a la primera pregunta del profeta le había dejado más asombro en medio de sus creencias. Mantenía su fe, pero no entendía lo que venía a continuación. Parecía que en vez de tener solución, habría más problemas. Nosotros soñamos con que haya paz algún día. Y algunas formas de pensamiento escatológico nos dicen que posiblemente de aquí a un tiempo tendremos paz. Pero lo que estamos viendo es algo que no nos está conduciendo a una paz en esta tierra, sino cada vez más crisis. Y el Señor Jesucristo nos lo anunció en todo su mensaje profético, escatológico en los evangelios. Nos decía, habrá tribulación y espérense porque esto es principio de dolores. Esto es apenas el comienzo, pero vendrá todavía algo peor, nos dice el mensaje profético. El profeta percibe más problemas. En lo que vemos a continuación en esta lectura, versículo 15, sacará a todos con anzuelo. Estamos en el capítulo 1, versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta seguía con su incertidumbre. ¿Qué está pasando? Yo quería paz, yo quería tranquilidad, yo quería volver a la normalidad, pero lo que veo es que esto comenzó y parece que no va a terminar. Hasta que el Señor establezca su paz duradera, firme, que tanto anhelan las naciones. El profeta quiere la paz de Dios. Pasando al capítulo 2, versículo 1, nos dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Allí está el profeta confundido,
como usted, como yo, podemos estar en este momento, pero tenemos la palabra del Señor que nos da claridad, nos da luz, nos da esperanza. Y por eso este mensaje en este día, queridos hermanos. Cuando vemos que no hay respuesta y cuando vemos que la crisis no se está aclarando, sino todos los días nos dicen, hoy ha sido el peor día de la historia. Y entonces decimos, ¿cuándo va a ser el último peor día de la historia? Si todos los días cada vez son más graves. Si todos los días cada vez son peores que el día anterior. Y en vez de estar mejorando, parece que está aumentando y nos estamos llenando de temor. El profeta quiere paz. El profeta en verdad quiere algo que le permita dormir tranquilo. Y aunque haya crisis, él quiere tener tranquilidad, quiere tener paz en su corazón. Yo la deseo paz, deseo tener tranquilidad. Deseo que usted tenga tranquilidad en su casa y pueda levantar el rostro siempre confiando en el Señor. Dios le revela entonces la clave para estar bien en medio de las crisis. Y ahí en el versículo 2 del capítulo 2, lea conmigo por favor, dice, y Jehová me respondió, eso es lo que queremos, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aleluya. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Alabado sea el nombre del Señor, queridos hermanos. Qué interesante. A veces utilizamos este versículo para hablar de visiones, para hablar de la visión de nuestra iglesia, pero note que está en un contexto de crisis social. Está en un contexto donde Dios está mostrando lo que Él hará en los días posteriores, en lo que viene a continuación. Y posiblemente sea un mensaje para nuestro tiempo, porque el Señor Jesucristo nos lo anunció también. Que cuando vinieran las crisis más horrendas sobre nuestra vida, sobre las naciones, nos preparáramos aún más. Nuestra fe tambalearía. Y es cuando debemos estar firmes aún más, velando, porque los días se harán cada día más difíciles. Dios revela entonces este mensaje, un mensaje de esperanza que le dice al profeta, escríbelo. Escribe lo que viene a continuación. Escribe lo que estoy revelando, porque sucederán cosas extraordinarias. El justo será bendecido y el injusto será castigado. La realidad futura del injusto y el justo. El tercer bloque de preguntas y respuestas con las que el profeta llega a alcanzar la paz. Estamos buscando una respuesta del Señor en este tiempo de crisis. Estamos buscando nuestras respuestas para esas preguntas que le hemos hecho al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? El versículo 4 nos comienza a hilvanar la respuesta del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Que es el gran mensaje resumido de este mensaje profético. La esencia humana, queridos hermanos, se ve afectada por la injusticia que se practica. La injusticia se vive en orgullo, la justicia se vive en fe, nos dice este versículo. Por tal razón Dios expone su veredicto como juez justo. No soy indiferente ante el mal. No soy indiferente ante esta crisis, esta pandemia, esta crisis sanitaria que se sufre en los pueblos. Y aunque usted vea que algunas naciones, algunos pueblos, no es que sean más inteligentes que nosotros, no es que tengan más privilegios que nosotros. Delante del Señor todos somos iguales. Pero cuando vemos algunas sociedades que están en sus celebraciones y pareciera que para ellos ya no hay ninguna crisis sanitaria y nosotros estamos muy restringidos, seguimos haciendo preguntas. Y el Señor dice, la crisis que te toca vivir, vívela con fe. Los momentos que te tocan vivir, aunque sean dolorosos, atrévete a vivirlos con fe. El Señor entonces describe a continuación lo siguiente. Los injustos serán castigados, ciertamente. El profeta presentará por lo menos 5 ayes
que explican el castigo que recibirán aquellas personas injustas. Porque en medio de esta crisis, que es crisis sanitaria producida por un virus, nosotros podemos entender que en medio de todo hay maldad y en medio de todo hay aprovechamiento de las personas injustas para seguir provocando maldad en medio de una sociedad. En el versículo 6 del capítulo 2, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Qué interesante. Esa expresión del ay es un ay que implica dolor, implica tristeza, implica advertencia. Ay del que despojó, porque será despojado también. Del versículo 6, 7 y 8 nos habla cómo el Señor tratará a las personas que se aprovechan en medio de crisis. Cómo el Señor tratará a aquellas personas que en medio de momentos de dolor quieren sacar partido para incrementar sus ganancias deshonestas. Ay del que despojó, porque será despojado. Ay de las naciones que nos quieren hacer un daño a una sociedad pequeña como la guatemalteca y se aprovechan de nuestra necesidad en medio de la crisis para vendernos cosas y endeudarnos y despojarnos de nuestra riqueza. En el versículo 9 del capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, por lo general va en 3 versículos cada ay. Ay del codicioso, se quedará sin nada. Imagínense las personas que en este tiempo están amontonando grandes cantidades de riqueza, vendiendo cosas a ínfimo valor, pero vendiéndolas a los necesitados en un valor exagerado. Y aún en medio de todo esto no podemos ser ciegos ante la necesidad, la realidad política que estamos viendo, aprovechándose de esta situación para hacer ganancias deshonestas. Qué triste, qué terrible. Pero el Señor dice, yo traigo juicio contra los malvados. Qué esperanzador es eso, hermanos. Qué esperanzador cuando nosotros nos hacemos las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Entonces el Señor nos responde con esa paz, con esa tranquilidad que nos llena el alma. En el versículo 12 al 14, ay de tus ciudades, las quemaré por completo, dice el Señor. El juicio del Señor es grande, queridos hermanos. Las cosas que el Señor hace, aunque parezcan para nosotros que no son buenas, son juicios del Señor y por lo tanto son justos, mis queridos hermanos. Hay de esas ciudades que fueron construidas con la riqueza que se provocó al despojar a otras naciones, al despojar a África, al despojar, expoliar nuestros países latinoamericanos. Hay de las ciudades que se enriquecieron a través de expoliar los pueblos. Versículo 15 al 17, ay del que avergonzó, yo lo avergonzaré. Es un resumen de esos versículos 15 al 17. Aquellos que se jactaron, aquellos que hicieron burlas de sus gobernantes, aquellos que miraron con menosprecio a los países pequeños. Yo los avergonzaré, dice el Señor. Y en el versículo 18 al 20, ay del que confió en sus ídolos, nadie le salvará. El profeta miraba cómo los babilonios rendían culto a sus redes. Decían, esta es nuestra fuerza, es el único Dios a quien nosotros respetamos. Nuestra violencia, nuestra fuerza, nuestro dominio sobre las naciones, ese es nuestro Dios. Y el Señor ahora dice, ay de los que confiaron en su fuerza, ay de los que confiaron en sus armas, en su violencia, porque esos ídolos no los salvarán a ellos. Y ahora el Señor nos quiere dar una palabra a nosotros, queridos hermanos. Mantengamos la fe. El justo por la fe vivirá. Los justos serán premiados, dice el Señor. En la oración de Habacuc que vemos a continuación en el capítulo 3, una oración muy interesante, llena de esperanza. El profeta hace declaraciones de las bendiciones que Dios le dará al pueblo que confía, a aquellos que permanezcan en la fe, aquellos que vivan por la fe.
no serán avergonzados, queridos hermanos. Si usted ha luchado hasta el fin, si usted ha visto que sus seres queridos que ya no están con nosotros han luchado hasta el fin y han peleado la buena batalla de la fe, manteniendo la fe hasta el último momento de su existencia terrenal, mantengámonos en esa ruta también. Porque si ellos no fallaron aún teniendo dolor, ¿cuánto más nosotros que estamos siendo librados por el Señor un poco más de tiempo? Mantengamos la fe. El justo por la fe vivirá. Vea lo que dice el versículo 2 cuando el profeta comienza su oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta está diciendo que una bendición que nos surgirá a nosotros en medio de las crisis es que seremos más temerosos de Dios. Nosotros tendremos más respeto por Dios de aquí en adelante, porque Dios tendrá misericordia también de nosotros. Hermanos, en este tiempo de crisis, miren qué emocionante es cuando nos hemos unido en oración. Qué emocionante cuando naciones nos unimos para clamar. El día sábado estábamos muy de mañana, de madrugada, orando al Señor, por lo menos unos 10 países unidos, sus líderes eclesiásticos unidos en oración con un propósito: interceder por Guatemala, interceder por esta nación que es un faro de luz para las naciones, interceder por esta nación donde se predica y se ha amado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a partir de aquí mucha bendición ha salido para el resto del mundo, queridos hermanos. Ahora otros países unidos para clamar, para que tengamos fuerza y para que Dios haga misericordia en medio de estas crisis. Qué bendición que esta crisis nos va a traer más respeto por Dios, hermanos. Alabado sea su santo nombre. En segundo lugar, dice el versículo 3 y 4, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Al observar esta figura de los rayos, su luz, su resplandor, alabado sea su nombre, no me queda más que imaginar que Dios nos iluminará en medio de esta oscuridad, queridos hermanos. Cada vez que usted pueda conectarse con su iglesia, cada vez que usted reciba una palabra como la está recibiendo ahora, de seguro que Dios traerá luz en su oscuridad. Si usted había decidido posiblemente hoy, ya no quiero saber nada de Dios, siento que Dios no me ha escuchado, posiblemente a través de este mensaje usted pueda recobrar el ánimo para su vida y encontrar esa luz que ilumine su sendero, querido hermano y amigo. Bendito sea el nombre del Señor. El juicio del Señor es incomparable, nos dice la palabra ahí en el versículo 7, 5 en adelante, 5, 6 y 7. Delante de su rostro irá mortandad y a sus pies salían carbones encendidos, una fiebre abrasadora. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, dice el profeta en su oración. El juicio del Señor es incomparable, queridos hermanos. Aún así, el día de hoy hayan potencias mundiales que quieran adueñarse de la riqueza del mundo. El juicio del Señor será incomparable, queridos hermanos. Aún nosotros veamos el día de hoy cómo fuerzas políticas quieren gobernar la política nacional de los pueblos. Nosotros miraremos un poder superior a todo poder terrenal, queridos hermanos, porque el juicio del Señor es incomparable y Él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto a esta tierra a traer juicio y a establecer su paz duradera en medio de los tiempos que podamos estar atravesando.
Versículo 15 en adelante dice, la creación misma es purificada. Versículo 8 al 12. Qué interesante lo que dice el profeta. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Qué interesante todo lo que el profeta nos está diciendo. Porque aún la creación gime, nos dice la palabra del Señor. En medio de esta crisis, queridos hermanos, muchas cosas pueden estar siendo afectadas en la naturaleza, en los ecosistemas, queridos hermanos. Pero el Señor traerá paz, no solo para las personas, sino para toda su creación. Así que nosotros estamos a favor de cuidar la naturaleza, porque Dios mismo traerá restauración, su providencia volverá a hacer reverdecer los campos que hoy puedan estar siendo dañados por la avaricia humana, queridos hermanos. En el versículo 13 al 16, el profeta llega a esa conclusión que le da paz en su corazón. Dios ha vengado a su pueblo, los que mantienen la fe, por supuesto. A ellos me refiero, a ellos se refiere el profeta. El justo por la fe vivirá. Aquellos que en este tiempo, queridos hermanos, mantengamos puesta, ceñida nuestra coraza con la verdad del Señor. El Señor nos da promesa. Van a salir ustedes brillantes de esto. Ustedes resplandecerán, yo los protegeré, dice el Señor. Vengaré lo que ustedes hayan sufrido, dice el Señor. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje del profeta termina con una asombrosa declaración, queridos hermanos. El justo puede vivir con regocijo cada día de su vida. El justo puede vivir con regocijo cada día de su vida, queridos hermanos. Mire lo que el profeta va a declarar a partir del versículo 17. Ante esta visión, queridos hermanos, de la salvación del Señor, el profeta se llena de paz en su corazón y él puede decir lo siguiente, una declaración poderosa, queridos hermanos. Versículo 17, acompáñenme allí, por favor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Vea usted qué interesante. En momentos de tristeza es lo que significa ese versículo. Yo voy a tener gozo. Qué bueno es el Señor, hermanos. Al leer algunas exposiciones de seres queridos, un amigo pastor que perdió recientemente a su esposa, y hace unos días hacía la declaración asombrosa que en medio de ese dolor inexplicable, profundo, de ver a un ser querido, a su cónyuge, a su esposa, que por muchos años, creo que 39 años habían estado juntos, y el Señor había decidido que ella debía estar con él en su presencia, pero en medio de este tiempo crítico de muerte, también estaban disfrutando el nacimiento de una nietecita que les trajo gozo, les trajo esa esperanza de que Dios es bueno con nosotros, queridos hermanos. Me impactó el testimonio del pastor, de un querido pastor. Y por eso le digo lo que el profeta nos está diciendo. Tendremos gozo en momentos de tristeza. Y aquí la figura es el fruto de las vides, el fruto de las higueras, queridos hermanos. Ese alimento, ese fruto dulce que trae alegría, ese vino que se extrae de las uvas que provocaba gozo, aunque no hubiera gozo, aunque hubiera dolor y tristeza, pero en Dios habría un gozo permanente. Luego dice en el versículo 17 mismo, en su parte B, tendré gozo en momentos de crisis. Mire lo que dice. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Qué interesante. El olivo que permite el aceite, que sirve para muchas cosas, para ungüentos, para iluminación, para muchas cosas, que representa la unción del Espíritu Santo.
Y aunque tengamos momentos de crisis donde nos sintamos de bajón espiritual, el Señor nos dará su gozo, aleluya. Tendremos gozo en momentos de escasez, nos dice al final del versículo 17. Quizá no hayan ovejas, quizá no hayan animales para ofrecer una ofrenda agradable al Señor. Estemos escasos para ofrecerle algo al Señor. Pero aun cuando haya escasez, nosotros tendremos gozo. Tendremos gozo, dice el versículo 18, aunque nos falten. Aunque nosotros tengamos escasez, nosotros tendremos gozo porque Dios estará con nosotros. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 nos habla de tener gozo porque Dios nos fortalecerá y pondrá a salvo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la respuesta que recibió el profeta. ¿Tenía muchas preguntas como usted y yo las tenemos? Sí, tenía muchas preguntas. Muchas preguntas que Dios se las fue respondiendo una por una. ¿Vas a hacer algo en este tiempo, Señor? Sí, voy a hacer algo. ¿Vas a traer juicio contra los malos? Sí, voy a traer juicio contra los malos. ¿Y qué va a pasar con nosotros en medio de este juicio? Manténganse en fe, dice el Señor. Y entonces el profeta llega a esa conclusión: los malos serán castigados y los justos serán bendecidos. Quizá hoy, queridos hermanos, para terminar, en nuestra oración le hemos dicho al Señor: Señor, ya basta. Tal vez usted ha hecho esa oración que yo también he hecho. Ya basta. Esto no es justo. ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué mueren tus siervos? ¿Por qué a mí, Señor? Puede ser la pregunta de muchos. Dios quiere que entendamos sus planes revelados en su palabra. Se aproxima el juicio del Señor, queridos hermanos. Habacuc, un profeta que nos trae un mensaje para ceñir nuestra vida de fe con la verdad. Esa fe que está por caerse de nuestra vida, el profeta nos trae un mensaje para que la amarremos una vez más. Pablo nos dijo en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El mensaje de Habacuc quiere que avivemos nuestra fe para estos tiempos difíciles, asegurándonos que todo estará bien. La conclusión a la que llegó Habacuc nos sirve el día de hoy, queridos hermanos. Me sirve a mí, le sirve a usted. Podemos decir, quizás estemos muy tristes, como lo dijo él, por la muerte de nuestros seres queridos, pero el gozo del Señor nos fortalecerá. Quizás estemos de bajón espiritual, porque nos falta aceite en nuestra vida. Aún así, la luz del Señor nos guiará. Quizá tengamos escasez, no tenemos una ofrenda que dar en nuestra pobreza que estamos viviendo. Pero la esperanza no morirá, dice el profeta. Confiamos que Dios nos guiará en victoria a través de esta crisis, queridos hermanos, y pronto nos llevará a casa, a nuestro destino anhelado. Con todo mi corazón, le animo a usted para que viva por la fe. El justo por la fe vivirá. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Con la ayuda del Señor, nos miraremos el próximo domingo en este horario. Bendiciones para usted y su familia. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.